La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, vamos hoy a seguir hablando, digamos, de todo lo que pasó en el inicio de la creación de Dios, todo lo que Dios hizo, cada una de las órdenes que Dios dio y todo ese proceso para luego Él decir, ahora tengo que redimir, tengo que reconsiderar, tengo que regenerar las situaciones que se formaron por desobediencia o la misma disciplina que Dios coloca en el hombre cuando cometemos errores, faltamos a la ley, faltamos a la norma, y siempre tiene que venir como la disciplina de parte de Dios cuando nosotros nos hemos equivocado, cuando nosotros con error o sin Él, pues hemos cometido una falla contra las normas del Señor. Y una de las cosas es que Dios siempre va a ayudarnos a corregir nuestros errores, ayudarnos a que esa decisión equivocada, esa compostura errada, de pronto esa palabra no era de esa manera, y Dios siempre va a buscar la forma de cómo enmendar, de cómo corregir todas aquellas cosas que en un momento determinado se puedan llegar a suceder. Yo venía pensando en cómo Dios tiene que empezar como a que el hombre haga ciertas cosas para que caiga a cierto punto, y de ahí el Señor ya viene, nos recoge, viene y hace el proceso de lo que Él llama la regeneración, el renovar, el volver a empezar, no importa que nos hubiésemos caído. Pensaba también en que Dios había lavado el mundo del pecado y de todo lo que nosotros conocemos antes del diluvio. Después del diluvio, bueno, ya viene todo el proceso, Dios volvió a confiar en el hombre, su plan continuó, a sabiendas de que pues la tierra otra vez iba a estar en las mismas condiciones y peor aún, que es lo que estamos viendo hoy actualmente. Primero Dios la lavó con agua y como la cosa digamos, sí funcionó, pero de todas maneras hay algo que el Señor siempre ha tenido, y es que Él no obliga a las personas. Él no obliga a nadie a que camine con Él, simplemente Él nos invita. Y en la medida y en la manera como yo quiera seguir al Señor, pues yo me alineo a los preceptos, yo me alineo a cada una de las disposiciones que Dios ha tenido con respecto a la vida eterna, porque eso es lo que le estamos apuntando, a nuestra vida eterna, a nuestro lugar en la mesa, a esa corona, a los galardones, y por eso es que estamos tratando de cumplir y de sostenernos dentro de los parámetros del Señor. Ahora viene el fuego, que es lo que uno está mirando en las redes sociales, la destrucción de todo. Uno ve cómo las montañas se vienen abajo, uno ve cómo los ríos están haciendo también su parte, todo la tierra que tiene
un propósito con el Señor, pues cada uno está cumpliendo en su tiempo preciso la orden del Señor. La gente dice, es que es ¿cómo es que se llama? El clima, el orden del clima, algo así. Pero uno dice, es que eso es de Dios. Que el hombre lo quiera denominar así, que ahora la gente esté preocupada por reciclar, que la gente esté preocupada por todo este montón de cosas que se le ha metido a la gente en la cabeza. Pero nosotros los creyentes sabemos que ese es el plan de Dios. El plan de Dios es eso, entrar a que el hombre vuelva a caminar con el Señor, a que el hombre nuevamente se encamine dentro de las cosas de Dios, para que nosotros no seamos quemados ni exterminados de la faz de la tierra. Por eso hay personas que saben de toda esta situación y por eso están buscando como esos búnker, como estos sitios debajo de la tierra, con comida, con semilla. Bueno, eso ya cada uno tiene lo suyo. Y yo digo, pues el Señor dice que a donde quiera que nos escondamos, Él llega hasta allá. Y por mucho que nos escondamos, el Señor nos va a encontrar, ¿ya? Entonces nadie se va a escapar de la disciplina y del proceso, del trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. Bien, vamos entonces hoy a aprender otro mover y otra situación, porque a mi modo de ver y de pronto en lo que hemos venido aprendiendo, todos estos, digamos, conceptos, enseñanzas, nos vienen abriendo, digamos, como un conocimiento a cosas de la misma palabra de Dios. Entonces ya cuando se hable de X palabra, esta palabra indica esto, cuando usted la lea en cualquiera de la parte de la palabra, usted hace referencia a algo en particular. Vamos a mirar lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Por eso es importante, digamos, lo que el Señor nos viene enseñando, lo que el Señor nos viene instruyendo para poder saber muchas de las actividades de Jesús, muchas de las cosas que van a acontecer, porque eso forma parte del plan del Señor, del propósito del Señor. Dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse, bueno, aquí esta traducción dice un taparrabos, o otros dicen un delantal, otros dicen otra, pero cuando uno entra a mirar esta parte, uno va a entender de que la persona que hace la traducción, pues dependiendo de su relación o de lo que quiera, pues le va a dar una interpretación, ¿cierto? Se hablaba y se decía que de pronto algunas palabras fueron cambiadas porque el lenguaje era un poquito fuerte. Entonces las personas que tradujeron, pues cambiaron como suavizando un poquito el lenguaje de la misma palabra del Señor. Vamos a mirar, aunque ya nosotros lo hemos analizado y lo hemos mirado, y para que no se nos olvide, para que sigamos y retomemos la enseñanza. Dice, entonces los ojos. Ya nosotros habíamos hablado que, digamos, el plan, la artimaña, el objetivo, la meta o el propósito del adversario es cerrar nuestros ojos, quitarnos la visión que cada uno de nosotros tenemos. ¿En dónde? Hacia el reino, porque nosotros le estamos apuntando a lo que está arriba, ¿cierto? Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso es importante, hermano. Ahora, fíjese que la palabra de Dios nos habla de los ojos. Y vamos a mirar, aunque ya hemos trabajado, ya hemos mirado
vamos a mirar que esta palabra, los ojos, tiene los siguientes significados. Lo primero es que cuando la Biblia me habla de los ojos, me está hablando de la omnipresencia de Dios. Quiere decir que Dios está en todas partes, porque dice, mis ojos contemplan toda la tierra. Entonces, cuando en la Biblia hablamos de los ojos de Dios, estamos hablando de su omnipresencia. Quiere decir que Él está en todos los sitios al mismo tiempo. También habíamos definido que los ojos son fuente de luz para el día o para la noche, según lo que usted y yo estemos mirando, estemos observando, estemos poniéndole atención a nuestros ojos. También dice que los ojos también tienen otro significado, que son vigilantes. Por eso uno le dice a la gente, mucho ojo, quiere decir, póngale sus ojos, échele un ojito allá. Y uno dice, no, porque me quedo ciego, ¿cierto? Haciendo jocosamente las cosas. Por eso, los ojos también hacen referencia a los vigilantes, a las personas que tienen el cuidado de algo en particular. Los ojos también, aquí encontré, cuando analicé esta parte de la Biblia, porque fíjense que en cada una de las partes donde yo he encontrado la palabra ojos, la Biblia me da un concepto diferente. La Biblia me presenta una visión o me presenta un conocimiento distinto, porque recuerde que dentro del lenguaje hebreo nosotros tenemos que mirar cómo está escrita la palabra, de qué manera, si tiene esta consonante, si tiene esta vocal o si tiene esta raíz, para poderle dar el significado y poderle dar, digamos, lo que realmente nos está hablando la palabra de Dios. Por eso el lenguaje hebreo es, al igual que nosotros, es un poquito complicado, porque dice que el lenguaje o el idioma más difícil de hablar del mundo es el español. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cantidad de arandelas y tenemos una cantidad de cosas que a la gente le cuesta a veces trabajo aprender nuestros idiomas. Ahora, fíjense que aquí está diciendo, entonces los ojos. Aquí hay otra parte que encontré en la palabra, que es como la base. Si el Señor dice que es el oír, escuche, preste atención, para que podamos discernir entre lo que estoy escuchando y lo que yo estoy viendo. La palabra del Señor me dice, y encontré esto muy importante en la palabra, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Yo la voy a leer en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. ¿Qué dice? Allí dice, porque vivimos por fe, no por lo que vemos. Fíjense que allí el Señor, que nos estaba diciendo desde el principio, que las cosas con el Señor no son por vista, que las cosas del Señor no es por lo que usted está viendo, porque mire que el problema de Eva, de haber desobedecido el mandato del Señor, de haber desobedecido la orden del Señor, terminó ¿qué? Cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que las cosas con Él no son por lo que usted ve, sino por lo que usted escucha. Por eso dice, sed oidores y hacedores de mi palabra. ¿Por qué? Porque la vista es la que me lleva a mí ¿a qué? A pecar. La vista es la que me puede llevar a mí a tener una visión diferente de las cosas. Por eso aquí la palabra ojos es no sirva a su vida mediante sus ojos. Porque vuelvo y le digo, la palabra del Señor me está enseñando y le quería enseñar a Eva que no era por los ojos, sino por lo que ella había escuchado de su esposo.
de que no podían comer de ese árbol. Y sin embargo, ella hizo caso omiso al primer mandamiento que el Señor nos ha dado, que es oír su palabra, oír el mensaje. Porque después de que escuchamos la palabra, oímos la palabra, prestamos atención a la palabra, entonces nosotros podemos ver lo que Dios me quiere mostrar. Fíjense lo que dijo Job. ¿Qué dijo Job al final de su prueba al Señor? ¿Qué fue lo que él le dijo? De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense que aquí el Señor nos está diciendo lo importante que es los ojos, pero con una visión espiritual, con una visión puesta en las cosas del Señor. Pero antes de ver que era bueno, agradable, delicioso, codicioso, ¿para qué? Para comer. Entonces nosotros tenemos que, si ese fruto, si esa orden que me ha dado el Señor, si lo que el mundo me ofrece, lo que las cosas me ofrecen, va en contra de lo que yo he escuchado de la palabra, no me sirve. ¿Sí me hago entender? Si a mí el Señor me ha dado una orden, o aquí el Señor le dijo a ellos que podían comer de todo, todo estaba a la vista de ellos. Tenían libertad para ver, para comer, para experimentar, para conocer todo lo que Dios había hecho. Y fíjense que ¿qué terminó haciendo ella? Escuchando la voz de la serpiente, escuchando la voz del adversario, en donde le estaba negando un mandato de Dios. Y esa desobediencia que tuvo Eva fue la que la llevó a que los ojos se cerraran y que ya no tuviesen una relación con Dios a través del Espíritu del Señor. Ahora, fíjese que dice, ahora su vista tiene diferente, lo que ellos ya estaban mirando. Fíjese que la palabra de Dios dice que cuando ellos comieron, cuando Eva comió, no pasó nada. Cuando vino a entrar la problemática, la muerte espiritual, la palabra que se cumplía, cuando él comió. Por eso la palabra del Señor dice, y le dio, y también dio un poco a su esposo. Con ella y ellos comieron. Cuando la cabeza, aquel a quien Dios le dio el mandamiento, aquel a quien Dios le había dado una tarea específica, cometió el error que dice la Escritura, entonces la palabra que el Señor había dado, que entraría la muerte, porque dice, morirán de muerte, es lo que dice el original. Y nosotros sabemos que cuando 2 veces está escrita en la palabra de Dios la misma palabra, el mismo sueño, la misma visión, eso es de Dios, viene de parte del Señor. Por eso dice que ahora cuando ellos comieron, cuando ellos, ingirieron el producto, desobedecieron al Señor, ¿qué dice? La visión de ellos cambió. Ya no tenían la sabiduría, ya no tenían lo que Dios le había mostrado, porque ahora sus oídos, su obediencia, su voluntad y todo le pertenecía al diablo por haberle obedecido, escuchado y haber negado y haber dejado a un lado el mensaje del Señor para ir a obedecer al diablo. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Nosotros conocemos una palabra, sabemos que la Biblia me da a mí unos parámetros, me da a mí una serie de cosas. A mí el mundo me puede presentar cosas, a mí las personas me pueden invitar, pero soy yo la que defino, soy yo la que determino. Y a veces nosotros decimos, o la gente dice, no, pero yo no le veo nada de malo. No, pero a mí no me parece nada. Mire, yo he venido haciéndolo y a mí nadie ni Dios me ha dicho, y usted no sabe
Si usted ya perdió las cosas con Dios, si ya nosotros fuimos sacados o simplemente el Señor ya no le interesa. ¿Por qué? Porque nosotros desobedecemos al Señor y somos participantes de las cosas del adversario. Entonces fíjense lo que dice, que la visión de ellos ya no era lo que ellos creían. ¿Qué fue lo que le dijo el demonio? ¿Qué fue lo que le dijo el diablo? Miren lo que dice en Génesis, dice que sus ojos serán abiertos. Ahí en Génesis 3:5, ¿qué fue lo que le dijo el diablo a Eva? Dice, porque Elohim sabe que el día que de él coman, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Ellos qué conocieron? Ellos solamente conocían el bien. Ellos solamente conocían y tenían una relación con el Señor, tenían una relación con el Padre, tenían una relación del alma de ellos, del alma de hombre con el Espíritu del Señor. Era la forma como Dios se comunicaba, era la manera como Dios venía, lo visitaba y estaba de acuerdo y los motivaba para que siguieran haciendo su obra, para que siguieran trabajando en lo que Dios les había dado. Fíjense que ya cuando ellos se dieron cuenta, ellos se dieron cuenta de que las cosas no eran como el enemigo se las decía. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido engañados por alguien? Hemos sido engañados y nos dijeron, y aparte otra persona, no se meta ahí, apártese, aléjese, no lo crea, no lo siga, pero nosotros seguimos ahí, tercos, turcos y tuercos, y cuando nosotros participamos de esas cosas, uno dice, uy, qué equivocado. Uy, no, tanto que me lo decían y sin embargo, ahora me doy cuenta cómo me engañó esa persona. ¿Cómo no me di cuenta? Y empieza uno a analizar, claro, lo que hablaba, lo que decía, lo que traía, lo que ponía. O sea, empieza uno a atar cabos de que no era lo que realmente le estaban exponiendo a uno. Que la persona no era lo que se presentaba, sino que venía era con un engaño. Venía ahora era con una falsa apariencia, y que cuando yo participé del pecado de la otra persona, yo participé de la situación de la otra persona, ya mis ojos ya tienen otra visión, ya tienen otra circunstancia, ya realmente me di cuenta, ¿qué hice? ¿Qué hice, Dios mío? Cometí la falla, cometí el error, ¿y ahora qué? A llorar, a pedirle al Señor que me ayude a salir de la situación, a pedirle al Señor que me ayude cómo solucionamos el problema. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos engañados. ¿Por qué? Porque nos pintaron pajaritos preñados, nos pintaron pajaritos de oro, nos pusieron y nos dijeron, y nosotros somos fáciles de engañar. Somos fáciles, hermano, porque la parte emocional, y más si es un familiar, y más si es una persona muy cercana con mayor, yo no creo que esa persona me vaya a hacer eso. ¿Y usted qué sabe que hay en el corazón de esa persona? Y hemos visto que la persona nos ha hecho 1, 2, 3, y sin embargo, seguimos creyendo, seguimos inclinados a esa persona porque no queremos enmendar nuestro error. Y seguimos diciendo, ay, pero yo le he orado al Señor. No, la cuestión no es de orar. La cuestión ahí es acciones. Tome determinaciones, porque la única que está llevando los platos rotos es la persona que está ahí metida dentro de esa situación. Ahora, fíjense que lo que la palabra me dice aquí era que los ojos de ambos se abrieron. Se dieron cuenta de que había perdido algo. Se dieron cuenta que habían desobedecido la palabra de Dios. Se dieron cuenta que ya algo había pasado dentro de ellos que no
era lo que ellos sentían antes de haber desobedecido la palabra. Eso yo recuerdo que cuando yo me casé y cuando yo salí del civil y yo salí casada y yo me sentía rara, como si yo hubiera hecho algo. Y yo me sentía diferente, pero no había pasado nada, simplemente había firmado un acta de matrimonio, estaba mi esposo y estaban las personas que eran los testigos de ese matrimonio. Pero cuando yo salí de allí, ¿cómo es que se llama? De la notaría, yo me di cuenta que yo ya pertenecía a otro sitio, que las cosas ya eran diferentes para mí, porque yo ya iba a ser esposa, iba a tener mi casa, iba a tener unas responsabilidades. Eso me pasó a mí cuando yo me casé. No sé de pronto las demás personas que sintieron o el gozo de la fiesta, porque yo no tuve nada de eso. Yo salí del civil y a la misma noche que me casé me fui a vivir a Cartagena, ¿ya? Entonces fíjense que aquí lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Cometieron la falla, desobedecieron al Señor y cuando ya uno consume el pecado, ¿qué dice el Señor? Da a luz. O sea, ya sale a la luz la realidad, las cosas, ya uno se da cuenta de que, uy, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? ¿Ya? Y empezar entonces a mirar cómo corregimos o empezar a caminar dentro de esa situación y mirar cómo vamos a salir de semejante chicharrón. Bien, ahora fíjense que a los dos les pasó lo mismo. Dice la palabra, dice entonces los ojos de ambos. La palabra de Dios dice que cuando Eva comió y Adán comieron, ¿qué fue lo que le pasó? Dice, sus ojos se abrieron. La visión que tenían, la relación que sentían que tenían con Dios, todo se vino al traste. Todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque habíamos desobedecido la palabra. Es como la niña que va que es señorita y se acuesta con su novio y cuando se levanta y se da cuenta de lo que hizo, ¿ya para qué? Ya se cometió el error, ya se cometió la consumación de los hechos y ya ahora ahí no hay que hacer nada. Hay que mirar a ver cómo se soluciona ese tipo de problemas. Ahora, fíjense que dice que cuando se abrieron los ojos de ambos, se refiere a que en ese momento, hermano, en ese momento, dice, se da inicio o entra lo que Dios no quería que el hombre conociera. El bien y el mal acaban de entrar en el alma, en el cuerpo de estas criaturas de parte de Dios. En ese momento, cuando ellos comieron, da inicio a este conocimiento, a este discernimiento, a esta situación complicada en que hoy en día nosotros no sabemos si somos o no somos, si vamos por el bien o vamos por el mal, si estamos bien o estamos mal, porque esa es la situación que se ha venido presentando. Por eso dice que en ese momento se dio inicio al bien y el mal. Es decir, ya no era la obediencia a Dios y a sus mandatos. Ahora su voluntad, sus pensamientos, sus sentimientos y la obediencia le correspondían ¿a quién? A Satanás, al diablo, porque ellos habían puesto en duda la palabra de Dios, habían dado incredulidad a lo que el Señor le había dicho y ahora entraba el bien y el mal y mi propia voluntad a definir si lo hago o no lo hago.
Ellos solamente conocían el bien y todo lo que hacían era agradable a Dios, porque en ellos no había maldad, porque en ellos no había nada malo, porque estaban con imagen y semejanza del Señor. Por eso lo que dice el Señor en su palabra, hermanos, Dios no quiere que nosotros nos dejemos engañar por la vista, por lo que usted ve. Uno a veces, la gente se deja engañar mucho por las cosas de internet, por estas empresas grandes que venden productos. Cuando usted compra y a usted le llega cosas distintas a lo que usted vio en internet. Eso es muy diferente. Y yo lo digo porque yo compré un protector para un sofá de mi casa y en el internet muy bonito, muy elegante, pero cuando me llegó como si fuera un trapo de cocina. Y yo miraba y yo decía, ¿esto es? Y cuando yo le escribí, me bloquearon para que yo no diera los comentarios. Por eso el Señor quiere diciendo, no todo lo que usted ve es bueno. Y la gente es así, hermano. A veces la gente llega y envía unas cosas para salir de sus ponches. Y por eso lo que el Señor está diciendo, no es por vista. No nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos, porque nuestros ojos muchas veces nos engañan. Queremos ver lo hermoso, queremos ver lo agradable, queremos ver que seguramente es para mí, queremos ver y resulta que la situación se me complica porque no es ni lo que Dios quería ni lo que Dios esperaba de nosotros. Pero uno de los principios y uno de los regalos grandes que nos ha dado el Señor es que usted tiene libertad de escoger. Nosotros tenemos libertad de escoger si usted quiere andar en las tinieblas o nosotros queremos andar en la luz de Cristo. Es nuestra decisión. Lo que decía Claudia en la enseñanza. La salvación está ahí, la redención es para todo el que quiera creer y trabaja y lucha y batalla por sostenerse. Pero si la persona no quiere, ¿qué dice Hebreos? Hebreos que dice que si nosotros nos devolvemos, ¿qué dice el Señor? No le agradaremos a su alma. Es decisión de nosotros porque eso es libertad. El Señor no nos obliga a nada. El Señor no nos obliga a nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que luchar, batallar, conquistar el alma. Es con paciencia conquistar esa parte que me lleva el pensamiento, que me lleva la emoción y que me lleva la voluntad, que me gobierna. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Es lo que me está hablando aquí el Señor. No se deje llevar por lo que usted ve. ¿Cuántos hermanos se han salido de la congregación? ¿Por qué? Porque vieron una actitud equivocada en el pastor, porque vieron una actitud errada en un hermano de la congregación, porque en una enseñanza escuchó a que dos hermanas estaban hablando y no le gustó lo que dijo y no volvió. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejándonos guiar por lo que ven nuestros ojos naturales y carnales y hasta diabólicos. Y nosotros no nos estamos dejando llevar por la visión que me da a mí la Escritura, la visión que me da a mí la palabra del Señor. Por eso aquí el Señor está diciendo, no se deje llevar. Nosotros no vivimos por lo que ven nuestros ojos. Nosotros vivimos por la fe que nosotros tenemos en el Señor. Es esa fe que nos hace firmes, que nos hace fieles, que nos hace caminar seguros en el Señor. No por lo que ven nuestros ojos. Porque aquí el Señor está diciendo, fíjense que el Señor no quería. ¿Por qué? Porque ellos iban a empezar a mirar hacia otro destino, iban a empezar a mirar hacia otro lado. Y no era lo que el Señor quería. Por eso el mismo Señor lo dice en su palabra. El apóstol Pablo nos está diciendo, nosotros no caminamos por vista. Nosotros caminamos por fe. Nosotros oímos su palabra, la certificamos con lo que vemos y le preguntamos al Espíritu de Dios
si podemos hacerlo y cuáles serían esos resultados favorables para nosotros si lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo se asemeja a lo que está escrito en la palabra. Por eso no se deje llevar. Fíjese que hoy en día hay personas que usted ve muy hermosas y resulta que ni es chicha ni es limonada. ¿Por qué? Porque cuando ya se ven las personas, dice uno, uy, pero esto, ¿cómo así? ¿Esto qué es? ¿Por qué? Porque las personas han perdido algo que ha aprendido hoy en la palabra del Señor. Han perdido su semejanza, han perdido la semejanza y la imagen con el Dios omnipotente. Cuando yo me alejo de la palabra, cuando yo me separo de la palabra, cuando yo no me ubico dentro de la palabra de Dios, ¿cuál semejanza tengo yo con Dios? ¿Cuál semejanza tengo yo con Dios? ¿Me parezco a mi papá? ¿Me parezco a mi papá? No, no me parezco a mi papá. ¿Por qué? Porque es que mi papá tiene estas facciones, mi papá tiene esto, y resulta que yo voy por otro lado. Entonces yo no me parezco a mi papá. Entonces eso es lo que me decía a mí el Señor. Por eso dice la Escritura que, o el apóstol Pablo nos habla de qué, de los ojos, ¿cierto? Y el Señor Jesús también en Mateo nos habla de la situación de nuestros ojos. Que pueden, si no tenemos la visión correcta, nos puede pasar como le pasó a Isaac o como le pasó a Elí. Había perdido la visión, que era lo que nos hablaba Ney la noche en la enseñanza. Perdemos la visión y no corregimos y no nos ponemos los pantalones en las cosas y no decimos las cosas como son porque nos da miedo. Porque nos da miedo que corregir a nuestros hijos y centrarlos dentro de los parámetros que dice la palabra del Señor. Ahora, miremos la otra parte del versículo. Y dice, y ellos se percataron de que estaban desnudos. Mire, hermanos, recuerde lo que nos enseñaban y nos hablaban en la vigilia, cuando nos hablaban de la desnudez. Y yo le decía a una hermana, yo le decía, quitémonos de nuestro conocimiento. Sí, la Biblia está para mi parte natural, mi parte material, pero aquí lo que el Señor quiere es que veamos lo espiritual. Y nosotros empezamos y decimos un montón de cosas que no siquiera están escritas en la Biblia, sino que es mi parecer y yo creo, a mí me parece, entonces ahí yo estoy errado. Porque cuando uno empieza a escudriñar la palabra, hay que mirarlo desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí el Señor? Por eso la gente inventa una cantidad de cosas con Adán y Eva, que estaban desnudos y que no sé qué. Sí, estaban desnudos porque lo dice la palabra. Pero ¿qué hace referencia a eso? ¿Por qué el Señor lo expresa de esa manera? Y nosotros siempre lo llevamos a imaginarnos a un hombre y una mujer que estaban desnudos, sin ropa, y a lo mejor quién sabe qué cosas pasan por la mente de la persona. Pero siempre la Biblia, hermano, aunque nos la pinten y nos la describan dentro de la parte natural, usted llévela al plano espiritual. Porque se supone, se cree, y es el objetivo del predicador, es el objetivo del que enseña la palabra, de edificar nuestro espíritu con lo que nos dice la palabra de Dios. Y nosotros siempre cogemos y decimos un montón de cosas que uno dice, ay Dios mío, perdónenos, porque todavía el mundo está en la cabeza y el mundo, creencias y todo todavía lo bailan en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, y ellos se percataron. ¿Qué significa percatar? De pronto en la suya dice, y se dieron cuenta o conocieron, ¿cierto? Pero aquí en la Biblia, K2 Israelita Mesiánica dice, y ellos se percataron. Esa palabra percatar tiene algunos significados desde el punto de vista hebreo, porque aquí nos interesa saber qué piensa Dios.
Porque el lenguaje de la Biblia es el lenguaje del Señor, es el lenguaje del reino, es el lenguaje de Dios, y yo tengo que entrar a conocer el lenguaje, la forma de pensar, la manera de sentir y las obras de Dios sobre nosotros. Por eso hay que entrar a conocer, hay que volar mar adentro y sentarnos para que realmente conozcamos qué es lo que el Señor nos está hablando, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y dice que la palabra percatar es advertir. Notaron lo que yo le decía a usted, ellos comieron y ellos se dieron cuenta, notaron que algo había cambiado en ellos, que una situación en ellos había pasado. Notaron, percibieron algo, se dieron cuenta claramente de que algo había pasado. Y también hace referencia a que tomaron conciencia de que se habían equivocado, que habían pasado, que se habían equivocado. Por eso el Señor dice aquí que ellos se dieron inicio, ellos notaron, ellos percibieron que algo había cambiado en ellos, y por eso la actitud de ellos fue que esconderse. Porque ya una vez cometido el error, cometido la desobediencia, cometido y ya el espíritu que me gobierna, entonces yo me escondo de los ojos de todo aquel que todo lo ve. Me quiero esconder detrás de un palo, debajo de una piedra, o de quién me quiero esconder. Que no nos pase como Jonás, que creyó que se escondía del Señor y se fue para otra ciudad, y de allá se fue para otro lado. ¿Y para dónde le apareció el Señor? No lo mandó para el vientre de un gran pez. ¿Y el pez a dónde llegó? Al fondo del mar. Y él dice, me llama la atención, dice que las algas pasaban por encima de su cabeza. Y usted, imagínese todo lo que él cuenta de lo que él vivió dentro del pez. ¿Por qué? Porque él allá, en esa situación, en esa circunstancia, en esa problemática de haber desobedecido, se dio cuenta que Dios no estaba jugando. Que era mejor haberle obedecido al Señor, era mejor haber cumplido la palabra. ¿Para qué? Para no estar en esa condición. Y a veces nosotros no le obedecemos al Señor, no obedecemos su palabra, y nos vamos a tocar tierra, o nos vamos a tocar fondo, o nos vamos a vivir situaciones que no era lo que Dios quería. Porque cuando Dios me manda a hacer algo es porque Él quiere bendecir mi vida. Porque Él quiere bendecir mi vida, como decía Diana en la oración. Que nosotros seamos luz para otros, que nosotros seamos apoyo para otros que están viviendo situaciones duras y difíciles. Que los ayudemos, que los motivemos, no que le demos varita por la cabeza. ¿Por qué? Porque está viviendo una situación difícil, porque la persona no es capaz de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque está enredada, porque está confundida, porque no sabe si coger para arriba o coger para abajo, porque no sabe si creerle a quién y obedecerle a quién. ¿Por qué? Porque estamos enredados, porque no tenemos una dirección con respecto a las cosas de Dios. Y dice la palabra del Señor, Adán y Eva notaron o se dieron cuenta que habían desobedecido al mandato de Dios y que no conocerían el mal, es decir, la desobediencia a la palabra dada por Dios. Ellos se dieron cuenta que habían cometido un error de desobediencia. Y ese motivo de desobediencia llevó a que el espíritu, el diablo, hiciera todo lo que hizo y ha venido haciendo. Por eso él mismo se lo dice a Jesús cuando están en el desierto, cuando él lo está probando. Él está diciendo, yo se lo doy porque es que a mí me lo entregaron. Cuando yo desobedezco la palabra, el mandato, la ordenanza, el precepto, yo le estoy obedeciendo y le estoy entregando mis derechos, le estoy entregando mis deberes al diablo, porque yo estoy desobedeciendo lo que dice acá la palabra de Dios. Por eso, hermanos, lo que Dios nos manda hacer, hay que hacerlo. El Señor nos va a decir cómo podemos llevar por obra su palabra,
cómo apartarme, separarme, obedecer lo que Él mismo me mandó a hacer. Porque Él mismo dice en la Escritura que cuando Él mandó a sus discípulos a predicar, ¿qué dice? No lleve esto, no sé qué, porque allá donde usted llegue le van a dar, lo van a honrar, le van a dar esto. ¿Por qué? Porque es una orden del Señor. Y a veces nosotros tenemos temores, a veces nosotros no le creemos al Señor. ¿Por qué? Porque desconfiamos de Él, porque desconfiamos de su palabra, porque no creemos en la fidelidad del Señor. Creemos en el hombre, facilito le creemos al hombre, hermano. Le creemos a esa persona, cualquiera que sea su vínculo, y seguramente nos van a llevar a estar no en armonía con Dios. Y eso es lo que me enseña el Señor y es lo que me dice la Escritura. Entonces fíjense que ellos percibieron que algo había pasado en ellos, que no era verdad lo que el diablo les había dicho, que serían como Dios. Porque ellos me imagino que se sintieron en su alma que algo había pasado y que ya las cosas no eran igual con el Señor, con el Eterno, con aquel que lo creó, con aquel que lo diseñó, con aquel que le dijo, mire, para que esté bien, para que fructifique, para que multiplique, para que sea llena la tierra, hagan esto. Pero ellos desobedecieron el mandato del Señor. Ahora fíjense que ahí hay una palabra que dice estaban. Y esta palabra indica que algo había terminado. Eso es lo que significa la palabra estaban, que significa o indica una imperfección, indica que algo está terminado, indica una nueva naturaleza, indica reconocimiento, indica comprensión, el error cometido al desobedecer el mandato de cierto morirás. Eso es lo que me está diciendo a mí la palabra del Señor. Por eso dice estaban. Quiere decir que había terminado una relación que había entre Adán como alma viviente con el Espíritu del Señor para poder seguir haciendo todo lo que Dios le había mandado hacer. Por eso Dios nos está diciendo, hay que buscar cómo conquisto mi alma para el Señor. Tengo que dejar de mirar lo que no me deja entrar en el conocimiento de Dios. Tengo que apartarme de todas aquellas cosas que no me deja crecer en el Señor. Que todavía sigo buscando el tetero y no la vianda como me quiere dar el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos esforzados, hermano. Y fíjense que yo en el día de ayer, cuando terminó Neila, me senté a estudiar y a leer sobre la depresión, porque es lo que uno está viendo que ahorita es el flagelo. Y es impresionante todo lo que me enseña a mí este libro, porque tengo un libro que hace referencia a las emociones desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista almático. Y yo empezaba a mirar, yo le decía, Señor, es duro, es difícil. Y en estos tiempos donde todo se ha venido abajo, empleos, relaciones de pareja, hijos, o sea, hay un caos en la tierra. Y eso ha traído depresión en el mundo. Por eso la gente termina suicidándose, la gente termina en unos procesos impresionantes. Pero la Biblia me dice que si yo estoy viviendo uno de estos procesos que se llama ansiedad, un proceso que se llama que usted no quiere, ha perdido el anhelo de leer la Biblia, ha perdido el anhelo de leer la palabra, de escuchar la palabra, de orar, usted está entrando en una depresión. Estamos entrando en eso, en un no querer nada de las cosas de Dios. ¿Por qué?
Porque ¿qué me da mi vida? ¿Qué me mantiene a mí lejos de la muerte? La Biblia, el estudiar, el escudriñar la palabra. Eso es lo que me mantiene con vida. Eso es lo que nos hace mantenernos en una condición diferente a los de allá afuera. Y eso era lo que hacía David, porque David, la Biblia me habla de que David tuvo muchos procesos depresivos duros, pero él, cuando veía que la situación ya estaba tocando fondo, él simplemente decía, clamo al Dios del cielo. Y él no tenía la Biblia, él no tenía quien le enseñara. Nosotros sí tenemos personas, tenemos la Biblia de miles formas y maneras para que nosotros no nos dejemos caer en ese estado depresivo. Por eso yo leía en este libro, decía, si usted como creyente ha dejado de congregarse, ha dejado de leer la Biblia, ha dejado de orar, ha dejado de hacer lo que el Señor manda, usted es un candidato a la depresión. Y yo decía, eso es cierto, hermano. Y por eso la gente llora y no sabe por qué. Y la gente está triste y no sabe por qué. Entonces la gente, porque una de las razones o de los motivos por lo que la gente está entrando en depresión es por estrechez económica, por una relación matrimonial que no funcionó, por unos hijos que no dan la talla a lo que uno quiere y otra cantidad de situaciones que me está diciendo la Biblia que son argumentos y son situaciones que me van a llevar a mí a una depresión. Por eso mucha gente terminó saliéndose del camino del Señor. Por eso la palabra del Señor es vida, dice la Escritura. Y la palabra del Señor es la que me permite levantarme, animarme. La palabra del Señor es la que me permite conocer a mi Padre, conocer a mi Dios, conocer a aquel que viene haciendo una imagen conmigo y un trabajo conmigo. Y por eso la gente dice, estoy aburrida, tengo tristeza, ¿pero qué? ¿En qué se la pasa? ¿Qué es lo que usted mira? ¿Le dedica tiempo a la escritura? ¿Usted lee o se la pasa mirando todo lo que hay en Facebook, todo ese montón de cosas? Todas esas cosas que hay ahí de engaños, de pareja, porque eso es lo que hay en las redes sociales. Y eso es lo que le gusta al creyente. Pero vaya, póngale una cita bíblica. Ay, ¿por qué esos programas tan largos? ¿Por qué? Porque no queremos, hermano. Pero ¿cómo se nos toda una noche bailoteando y tomando? Y eso si no le parece largo ni destructivo. Porque eso es lo que el diablo quiere. Y por eso, hermano, es lo que dice el Señor. Ellos terminaron un proceso, colocaron una separación entre el Espíritu de Dios y el alma del cuerpo, del hombre. Por eso el Señor, ¿por qué vino? ¿Por el Espíritu? No, porque el Espíritu le pertenece al Señor. Es por el alma, y por eso el Señor dice, conquístela, gánela, con paciencia. ¿Y qué dice Josué 23:11? Cuide su alma y ame a Dios, el Dios de Israel. Pero nosotros no hemos entendido el tamaño del problema que tenemos. Pero a mí lo que me va a mantener a mí lejos de las tristezas, de los lloros, de las desilusiones, de las soledades, de todos esos sentimientos que nos están invadiendo, es que yo camine dentro de los parámetros de Dios. Que yo haga lo que dice la Escritura. Eso es lo que me mantiene a mí con vida. Eso es lo que mantiene de mí alejada la tristeza, el lloro, los deseos desmesurados, el quererme hacer dueño del mundo y sus deseos. Es lo que me dice la Escritura, hermano. Y uno le dice a la gente, usted lee la Biblia por ahí a ratos, rateros somos. Que no le dedicamos tiempo a la Escritura, nos da pereza. Y eso es una razón por la que el enemigo no quiere que usted lea la Escritura, para que usted no conozca al Padre, porque en la medida en que yo voy conociendo a mi papá, en la medida en que yo voy conociendo al Creador, en la medida en que voy conociendo a mi Señor, que es lo que Él quiere que yo haga y cómo lo haga, entonces yo me voy pareciendo a mi papá, porque yo fui hecha a imagen y semejanza con Él.
Es como las personas que tienen una apariencia y salen y se cambian la nariz, se la ponen así, se ponen la cara y uno dice, sí, muy bonita, pero no se parece a su papá. No es de su papá. No se parece. Genéticamente, usted puede cambiar externamente y genéticamente usted lleva los genes del padre. Pero no aceptamos las cosas de nuestro padre y queremos ponernos los ojos verdes, queremos ponernos amarrarnos la cintura, bueno, un montón de cosas que el mundo nos está vendiendo supuestamente para agradarle a los demás. Pero ¿qué hacemos para agradarle a Dios? ¿Qué hacemos para agradarle al Señor? Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Esta palabra estaban indica que algo empezó en imperfección, que algo indica que se terminó una relación con el Eterno, con el Poderoso. Su imagen y su semejanza se perdió. Y ahora nos parecemos al diablo en sus deseos, sus delitos, en sus groserías, en su maltrato, en todo lo que el mundo allá nosotros nos fuimos. Porque no queremos obedecer lo que dice la palabra del Señor. Ahora, esta palabra conocieron, porque la busqué también, porque en algunas Biblias hablan de conocer. Y esta palabra me lleva a mí a entender algo que es, digamos que es el trabajo y la tarea que nosotros venimos haciendo con el Espíritu Santo, de que usted y yo cambiemos la loca de la casa. Porque Adán y Eva conocían a Dios, tenían en su mente y en su corazón la palabra. Era la mente, era el corazón, era la voluntad de Dios puesta en ellos. Y por eso dice, conocieron. Ellos antes conocían mentalmente, tenían la sabiduría y ahora no sabían, ahora conocían por la experiencia. Adán y Eva entraron a vivir sus propias experiencias. La mente de Dios se fue, el conocimiento de Dios se fue, las emociones de Dios desaparecieron. Por eso aquí dice, el problema que tenemos ahora es la mente. Y a eso hace referencia esa palabra conocimiento. Conocerán o conocieron. Quiere decir que ya no era lo que tenían en la mente con respecto a Dios. Ahora conocían por la experiencia, por la vivencia de que estaban separados del Señor. Ya su sabiduría, su conocimiento y todo lo que el Señor le había puesto en su corazón, en su mente, ya no estaba. ¿Por qué? Porque ahora era el diablo quien estaba gobernando. Y dice la Escritura, dice así, dice, al obedecer a la invitación o al reto o al creer la negación de la palabra de Dios, ellos perdieron. Cuando yo niego la palabra, cuando yo no creo en la palabra, cuando yo no percibo la palabra del Señor, me pasa algo que se llama la percepción de Dios. No percibo lo que Dios me quiere dar. No lo percibo, no lo consigo, no sé qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque yo ya, mi pecado, mi desobediencia, mi incredulidad me lleva a no percibir qué es lo que el Señor tiene. A no darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo mal y en mi caminar con el Señor. Dice, tomando su propia percepción y su voluntad. Por haber puesto sus ojos en las cosas, en el árbol, ese fruto bueno, agradable, codiciable, fue lo que me llevó a que mis ojos que veían a Dios, que veían su creación, que percibían las cosas del Espíritu, ahora yo había perdido todo con el Señor. Había ya una separación, había roto, había un abismo. Es decir, que cuando yo pierdo la percepción de las cosas de Dios,
Cuando yo no me alineo a las cosas de Dios, yo pierdo la oportunidad de hacerle bien a los demás. Porque ¿qué me lleva a mí a ser bueno con las personas? Que yo ame a Dios. Y si la palabra del Señor me dice que yo demuestro mi amor a Dios cuando amo a mi prójimo, no cuando me amo a mí mismo, sino cuando amo a mi prójimo, cuando ayudo a mi prójimo, cuando estoy en sus momentos difíciles y duros, yo soy el que estoy ahí ayudando. Y cuando yo no tengo ningún vínculo con el Señor, tampoco quiero ayudar a otros. ¿Y qué se despierta? Ay, pero ¿por qué el vecino tiene? Ay, pero ¿por qué tal cosa? Y empezamos a ¿qué? A desear, a codiciar lo que es de los demás, porque mi percepción de Dios, mi caminar en el Señor, por ahí no está. Porque he perdido la percepción de Dios. Porque ¿qué me permite conocer a Dios? La palabra. ¿Qué me permite conocer a mi Padre? Que yo conozca la Escritura. ¿Cómo conocimos a nuestra pareja? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo reaccionaba? Si no era hablando o hablaban por señas. O digamos hoy en día, ¿cómo se relacionan las parejas? Están ahí juntos y se mandan son mensajitos. Y se mandan son muñequitos. ¿Y dónde están? Y el timbre de voz se conoce. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros perdamos esa percepción, ese conocimiento que me da a mí el oír. Porque si yo oigo, uno dice, pero es que lo que enseño, lo que yo oigo es diferente a lo que yo veo. No hay coherencia, no hay armonía. Por eso el Señor no quería que nosotros o que Adán y Eva, que escuchaban y veían, ahora querían algo que el Señor no quería, era que conocieran la duda, la incredulidad, el apartarse de todo lo que Dios le había dado. Y muchas veces nosotros preferimos apartarnos de las bondades de Dios, ¿para qué? Para ir detrás del mundo, para ir detrás de aquel que me hace daño, que me maltrata, que me ultraja, que en vez de ayudarme a crecer, como decía el doctor, porque hay personas que restan, hay personas que dividen, y a mí no me sirve estar con ese tipo de personas. Yo tengo que buscar una persona que me sume, que me multiplique, que me haga crecer, que me anime, que me fortalezca y que me pegue el empujón todos los días. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer algo o alguien. Y una persona que me está menospreciando todos los días, una persona que me está diciendo que yo no valgo nada, que yo no sé qué, que todo lo que usted hace es malo, no nos sirve, hermano. No nos sirve, ¿por qué? Porque Dios quiere hacer algo, pero el hombre lo está destruyendo con sus manos. Dándole, como dice por ahí una canción que le escuché por ahí, ahora el boom que hay, que es el problema del divorcio, la separación de Shakira con ese, dice, y yo fui vacunada con usted a las patadas. Yo decía, uy, Dios mío, qué cosa tan tenaz. Si dice algo así es porque seguramente se pudo haber sucedido. Entonces fíjense lo que dice la palabra, dice, ellos perdieron el poder de ¿qué? De hacer el bien, de cuidar la tierra, de tener hijos buenos para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para engrandecer. ¿Y qué tuvo? Un hijo que entró, mató y vino el resto. Entró el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos el mundo, sus deseos, sus pasiones y sus cosas, que en vez de la palabra del Señor. El reino, por eso dice, el reino no es de todos, es de los valientes. Por eso el Señor dice, yo a todos los llamé, pero no todos quieren. El mundo quiere sus cosas, bueno, váyase para allá. Yo aquí estoy esperando los que se negaron, aquellos que buscaron, aquellos que yo estoy queriendo para mí, yo los estoy esperando. Y hasta el final es que Dios va a saber y va a decir quién es y quién no es. Por ahora eso de que fui al infierno, digo yo, pero ¿cómo es eso? Si la Biblia me dice otras cosas. Si la Biblia me está diciendo a mí otras cosas y nosotros, la gente le cree que estuvo y que allá está fulano y si la Biblia me dice que todavía no ha habido el juicio. Entonces ahí cómo funcionan las cosas. Y la gente le cree a todos esos falsos y a todos esos mentirosos.
Ahora dice, perdieron el poder para hacer el bien, ganaron poder para hacer el mal. Porque el diablo tiene poder, hermano. El diablo tiene poder, tiene influencia, tiene cosas que nos llevan a nosotros a ser infractores de la ley del Señor. Y eso fue lo que ellos ganaron, el poder para hacer lo malo. Por eso viene la idolatría, viene todo lo que nos habla el Señor después de la caída de Adán y Eva. Dice, cuando ellos desobedecieron, perdieron aquello que fue el objetivo de Dios cuando creó al hombre, su imagen y su semejanza. Perdemos, hermano. Dice, ellos se hicieron menos. Ya habían perdido esa relación alma-hombre con el Espíritu de Dios. Ya no se parecían al Señor, ya no se parecían al diseñador. Y aquí me daba el Señor, me daba a mí este ejemplo. Decía, cuando una persona se somete a unos cambios físicos, ya no es la persona que se parece a sus progenitores. Ahora tiene una imagen irreal. Ahora tiene una imagen que no es de su generación ni es de su parentesco. Y me hace recordar ahorita como un video en donde mostraban a una persona que era una mujer que era bien fea, mostraban ahí. Y entonces se mandó a hacerse los ojos porque veía que el boom era los ojos, no sé cómo, entonces ella se mandó a arreglar los ojos. Y luego vio que el boom era ponerse la nariz no sé cómo y se mandó, eso sí, después quedó como una reina de belleza. Y todo se lo mandó a arreglar y todo se lo puso irreal, o sea que no es, que es algo que tienen que durante muchos años tomar pepas y pepas, ¿para qué? Para que el cuerpo tiene memoria y puede devolverse a las cosas que son del Señor. Y dice que cuando ella se casó, dice el video, porque eso es de muñequitos, y cuando ella se casó y tuvo un hijo, era igual de feo a ella. Cuando ella no se había mandado a hacer todo ese montón de cirugía. Y el Señor, el papá del niño, de ver semejante monstruo, salió corriendo. Dígame, ¿quién niega lo que es de Dios? ¿Cómo cambia el gen? Podremos cambiar físicamente, ¿cierto? Podemos cambiarnos el color del cabello, podemos ponernos ojos de contacto verde y amarillo o los que usted quiera, podemos ondularnos el cabello, podemos hacer lo que quiera externamente, pero llegará el momento en que las cosas siguen, porque nosotros nos pintamos el cabello y a los 15 días ya sale el color del pelo suyo. ¿Sí o no? Nosotros, la gente se manda a quitar la cirugía, pero al rato usted otra vez tiene la barriga. ¿Por qué? Porque ahí está el problema. Porque esa es la problemática, es lo que me decía el Señor. ¿Ya? Es lo que dice el Señor. Ellos perdieron eso que el Señor hizo. Lo voy a hacer parecido a mí. Con mi proyección, con mi poder, le voy a dar de mi sabiduría, le voy a dar esto, le voy a dar aquello. Mire, ahí está todo, precisamente lo que le dicen que no, allá uno se va. Ahora, mire lo que dice la palabra, dice que ellos estaban, ¿qué? Desnudos. Y aquí vamos a aprender algo muy bonito que nos enseña la palabra. La palabra desnudo hace referencia. Cuando fui al hebreo y busqué esta palabra viene de una raíz que hace referencia, se escribe igual que se escribe serpiente, igual que se escribe astuto, y eso se escribe desnudo. Hablar de la palabra desnudo, esta palabra no se refiere exclusivamente a la ausencia de ropa. En lo espiritual, ¿qué significa? Que ellos estaban desnudos. Puede que en lo físico estuvieran, ¿cierto? Porque me habla después de que cuando ellos se dieron cuenta de las cosas, el Señor hizo el sacrificio, mató a los animales
y los vistió, les dio unas túnicas, como dice la palabra. La palabra desnudo en el hebreo significa descubierto, significa confusión, significa acto vergonzoso, significa desgracia, significa defectos y significa algo que era lo que Dios no quería y que ellos mismos lo dicen, vergüenza. La palabra desnudo significa en el hebreo vergüenza. Sintieron vergüenza de haber fallado, sintieron vergüenza de haber desobedecido, sintieron vergüenza de haber no creído en la palabra. Pero esta vergüenza que ellos sintieron, vergüenza ¿por qué? Entonces me enseña a mí el hebreo que esta vergüenza hace referencia a la entrada de dos cosas sobre la tierra: el pecado y la culpa. Cuando la Biblia me está hablando aquí en esta parte de desnudo, me está hablando de la vergüenza, es decir, de la nueva naturaleza del hombre, de la nueva naturaleza de los seres humanos que ya venían con culpa y con el pecado de la desobediencia. Ahora, recuerde, yo le decía, ¿por qué de pecado, Señor? ¿Por qué ellos sintieron vergüenza? Porque ellos dicen, tuve vergüenza y me escondí, ¿ya? Y la palabra vergüenza dentro del lenguaje hebreo, dentro de los significados que busqué en todos los significados que tiene, dice que era de pecado. Y yo le decía, ¿por qué de pecado, Señor? Entonces el Señor me decía, porque no creyeron en mí. Y me acordé de la palabra del Señor que le estaba diciendo a los discípulos cuando decía que vendría el Espíritu de verdad para que nos enseñara, para que nos instruyera de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, ese fue el primer pecado que trajo la vergüenza de Adán y Eva, no creer en lo que Dios le había hablado a ellos. Y el otro dice, la culpa, porque cuando ellos percibieron, se dieron cuenta de que habían pecado, de que habían violado la ley, entonces entra en ¿qué? La culpa. La mujer que me diste. Y la mujer que dice, la serpiente me engañó. ¿Y qué dice? Señor, pero usted fue el que me la dio. Ahora, esa parte de culpa es lo que se llama la infracción de la ley. Por eso dice el Señor, dice en el lenguaje que estaban desnudos, era porque en ese momento entró el pecado, entró la culpa de haber desobedecido el mandato del Señor. No comerás de ese fruto. No comerás del fruto de ese árbol. Por eso aquí el Señor me está diciendo, esa vergüenza era lo que entró en ese momento, es el pecado porque no creyeron en lo que Dios les había dicho. Y la culpa porque se dieron cuenta de que habían infringido un mandato. ¿Cuál? No comerás del fruto del árbol que está en medio del jardín. Ahora, fíjese que cuando uno comete un pecado, uno dice, tengo vergüenza con el Señor porque cometí pecado. Porque me culpa, siento culpa con el Señor, tengo vergüenza. Algunos dicen, tengo vergüenza ajena, cuando uno ve que la gente dice, no es que yo tengo una pena, pero una pena ajena, porque miren lo que está haciendo, y yo soy la que siento la pena, ni siquiera la persona que está cometiendo el error. Pero fíjense que aquí lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está hablando es del pecado. Ya entró el pecado, la desobediencia, ya entra el sentimiento de culpa y por eso nos escondemos y se la echamos al diablo, al hombre, o a la mujer o al mundo. Es que yo soy débil,
Y el Señor dice, diga el débil fuerte soy, pero no soy capaz, ya después, ¿ya para qué? No, hermano. Si nosotros nos mantenemos dentro de los parámetros del Señor y conocemos al Señor y sabemos que Él nos ha dado lo mejor, entonces yo, ¿por qué voy a cometer algo que yo sé que no lo debo hacer? ¿Por qué, hermano? Porque fíjese que cuando Adán y Eva cometieron el pecado, entró el pecado, entró la culpa, entró la muerte espiritual, almática, y ya el Señor no quiso nada con ellos. ¿Cuál fue el resultado de su pecado? ¿Qué dice el Señor? Nos sacó del huerto y lo sacó del jardín. Es decir, si vivía en Bucaramanga y cometió el pecado en Bucaramanga, el Señor dice, se va de Bucaramanga y se va de Santander. Váyase para la costa y espere allá lo que yo voy a hacer. Mientras coge rumbo toda la situación, se presentan las situaciones, se presentan las circunstancias para yo poder hacer ¿qué? La remisión, para yo poder hacer la redención, para yo poder limpiar el pecado y poder quitar ese sentimiento de culpa por haber fallado. Es lo que me enseña la Escritura, hermano. No permita, porque fíjese que el Señor, ¿qué dice Romanos? Eso mismo lo dice Romanos. Que si yo me empecino en seguir el mismo pecado inmoral, en desobediencia, dice, yo los entrego, váyase para allá, váyase allá en su mente retorcida, en sus equivocaciones, váyase para allá. Porque eso lo dice la Escritura y eso fue lo que hizo el Señor. Señor con Adán y Eva lo sacó no solamente del jardín, lo sacó del huerto, lo sacó fuera del sitio donde estaba la presencia, la santidad y todo lo que Dios le había dado. ¿Y qué puso? Recuerde lo que yo les dije hace un tiempo atrás, puso un querubín y la palabra querubín quiere decir que cubrió ante los ojos de todo el mundo el jardín del Edén. Y así el mundo hoy está buscando dónde está y se rige por lo que dice la Biblia, lo que dice acá, pero no encuentran dos ríos porque seguramente por el diluvio desaparecieron los ríos y solamente están los dos ríos que al final del tiempo van a ser usados para la guerra, que es el Tigris y el Éufrates. Fíjense lo que me dice el Señor, si yo me empecino, si yo sigo y dele, y el Señor me llama por aquí, el Señor me llama por allá, el Señor me manda razones, el Señor me está diciendo, y yo sigo lo mismo. ¿Qué dice el Señor? ¿Sabe qué? Pues siga. Yo no le voy a rogar. Ya le he mandado al profeta, le he mandado al líder, le he mandado a esto, le he mandado a lo otro. Porque mire, el problema de Israel, yo que estoy leyendo ahora Jeremías, y dice el Señor que Él manda 4 castigos. O usted enmienda o yo le mando espada, plaga, hambruna y otro tipo de cosas. Y también manda 4 animales. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieren decir esos animales? Hace referencia a la esclavitud. Porque dice que manda el burro, manda a las aves, manda... bueno, a otros 2 animales que no me acuerdo. Y eso hace referencia a otras naciones que tienen las características de estos animales, ¿para qué? Para que sean cautivos, y dice, y sean exterminados, y sean fuera de mi vista. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que llevar a que el Señor tome esas actitudes, tome esa situación? Si a mí me cuesta trabajo obedecer, amar a Dios, es porque no lo conozco. Y porque a usted no le gusta. Dígame a mí, yo puedo tener una relación afectiva con alguien que a mí no me gusta. No, si no me gusta, no quiero que me hable, y menos que me toque, y menos que me diga, y no quiero salir. ¿Por qué? Porque no me agrada. Y eso nos pasa a nosotros con el Señor. Si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no estudiamos la palabra, si nosotros no escuchamos lo que el Señor nos quiere enseñar, entonces, ¿cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a conocer? No lo puedo conocer. No puedo decir, Señor, yo sé que usted me va a ayudar y esto. Señor, ayúdeme aquí con esto, ayúdeme con aquello. ¿Cómo?
Si es que usted le puede decir aquí al vecino, me presta 200,000, yo a usted no lo conozco. Ay, pero mire, présteme, mire, yo voy aquí a la congregación, yo voy aquí. No, pero a mí no me importa que usted vaya allá, yo a usted no lo conozco y no se lo voy a prestar. Y nosotros vamos así al Señor, ay Señor, ¿y usted quién es? Porque eso lo dice la Escritura. Oiga, ¿y a usted quién lo invitó? ¿Usted cómo entró aquí? Si usted ni siquiera está vestido para este evento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta trabajo. A nosotros nos cuesta trabajo leer la palabra. Pero no porque sea difícil, sino porque yo no quiero. No me nace. No quiero hacer el esfuerzo. Y aquí las cosas con el Señor es esforzándome. Porque eso lo dice el Señor, esfuércese. Medita la palabra, medita la Escritura. Siéntese a estudiar. La gente dice, ay, pastora, tan bonito lo que usted enseña. Ay, cómo quisiera. Bueno, usted de pronto puede sacar mejores cosas que yo. Siéntese a estudiar la Biblia. Los recursos los tienen todos, un celular. Y está el internet. Si no tiene internet en su casa, venga aquí que le regalan internet para que usted se siente a estudiar la palabra. Pero es lo que nos está diciendo el Señor. No pierda la imagen con el Padre, hermano. Porque eso fue lo que le pasó a Eva cuando desobedeció la palabra de Dios, el mandato del Señor. Perdió la imagen, perdió su semejanza. Porque queremos parecernos a otros. Queremos tener otras cosas que son irreales en nuestra vida. Queremos cosas que son efímeras, que son pasajeras. Que viene un temblor y todo se llevó. Que vino cualquier situación y todo se perdió. Pero mi fe, mi seguridad y mi confianza en Él no puede prevalecer. No puede, hermano. Pero si nosotros no leemos la Escritura, yo quisiera tener más tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Me gusta y me siento alegre, me siento contenta, me siento en el escritorio a leer, a escudriñar, a buscar qué es lo que me quiere decir el Señor. Para facilitar un poquito las cosas, para que usted me entienda, para que entendamos lo que Dios nos está hablando a través de sus enseñanzas, de sus escritos, de sus metáforas, de todo lo que nos enseña la palabra. Yo lo invito, hermano, a ustedes, los que vinieron, los hermanos que están ahí en nuestro canal, siendo seguidor y escuchando el mensaje, escudriñe la palabra de Dios. Ore, no deje que su lejanía usted se deprima o usted termine no gustándole las cosas del Señor. Entrando en esos procesos de ansiedad porque Dios no me da, Dios no me responde, entonces salgo y me voy. Y usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo. Porque nosotros somos voluntarios y queremos que Dios me dé ahora lo que yo quiero. Y no funcionan las cosas con Dios de esa manera. Pongámonos en pie, vamos a orar, hermano. Tenemos nuestros ojos y digámosle al Señor que nos permita leer la palabra. Como aquella iglesia, Señor. Úntanos con lirio en nuestros ojos para que nuestros ojos vean la gloria de Dios. Despierta nuestros oídos a la revelación de su palabra, Señor, para poder oír, para poder ver, para poder hacer lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Señor, gracias por lo que tú nos enseñas. Sabemos, Señor, que hoy, que lo que ellos sintieron, esa vergüenza, fue el pecado y fue la culpa de haber desobedecido la palabra suya. ¿Cuántos de nosotros en estos momentos tenemos culpa? Tenemos un pecado repetitivo en nuestra vida y sentimos vergüenza, Señor. Y la gente dice, es que no quiero ir a la congregación porque tengo pena, porque tengo vergüenza, porque seguramente cometí un error, cometí una falla, pero Dios nos ha dado la oportunidad de enmendar. Dios no nos ha sacado del reino como sacó a Adán, como sacó a Eva, como sacó a Caín, Señor. Dios envió a su Hijo para que nos regresara, para que nos hiciera otra vez
volver en el amado, volver en amistad con aquel que un día levantó enemistad entre la creación, entre los seres vivientes y ahora, Señor, los espíritus vivificados, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que dice la Escritura. Ayúdanos a entender, Señor, que muchas cosas de la palabra no es tanto en lo que nosotros creemos que es, sino que indaguemos, que estudiemos, que realmente vayamos al meollo de cada cosa, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos su palabra. Quítala nuestra ceguera espiritual para que nuestros ojos vean, Señor. Para que nuestros oídos escuchen. Para que nuestra boca pronuncie esa palabra de fe. Esa palabra, Señor, que nos mantiene en armonía y en sintonía con el Eterno, Señor. Gracias, Dios, por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Y hoy, Señor, desde el principio, Pablo nos dice, no es por vista, tu fe no es por vista, sino es su caminar y su fe, su salvación y la redención, no es por vista, es por fe. Es la fe que cada uno de nosotros tenemos en la palabra, es la obediencia que nosotros tenemos a su palabra, Señor. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios, gracias, divino Rey y soberano Cristo. Señor, bendiga a los hermanos de Venezuela, Señor. Bendíganos allí con bendición hasta que sobreabunde, Señor. Ayúdanos en todos sus procesos, provéale lo suficiente para que puedan hacer cada circunstancia, cada situación, Señor. Bendice a los hermanos de Medellín, Señor, guárdalos, cuídalos en estos momentos duros y difíciles que viven, Señor, todas las naciones de la tierra. Bendiga a los hermanos de Bogotá, Señor, cada una de estas familias, Señor, cada familia que escucha este programa, que lo ve, Señor, que entiende y comprende, Señor, las palabras que están escritas ahí en ese manual, Señor. Ese manual, Señor, como tú dices, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré lo oculto que tiene mi palabra. Gracias, Señor amado. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, motívalos, anímalos, levántalos, fortalece cada uno de ellos para que sigan en este camino, Señor. Para que nunca se aparten independiente de las situaciones, de las vivencias, de las experiencias malas, negativas, pero con una fe depositada en el Omnipotente, en aquellos ojos que nos ven, en aquellos ojos que iluminan toda la tierra, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor, por los hermanos de Bucaramanga, Señor. Gracias por los hermanos que viven en Lebrija, en Girón, en el Mutis, Señor. Gracias por los hermanos de Cabecera, gracias por los hermanos del Nuevo Sotomayor, gracias por todos aquellos, Señor, que moramos y vivimos aquí en Bucaramanga, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor amado. Bendígalos, Señor, con abundancia, como solo tú lo sabes hacer, Señor. De acuerdo a esa fe, Señor, que tenemos, y que todos los días, Señor, buscamos que sea firme, que crezca en el poder de su Santo Espíritu. Bendiga al doctor Pinto, guárdalo, cuídalo, dale esa salud, Señor. Danos salud a nosotros, Señor, como líderes, como cabeza visible de este lugar, Señor. Danos fortaleza en las piernas, en el cuerpo, a cada líder, Señor. Ese caminar que tenemos en ti, Señor, a Yanea, a Elina, a cada uno de nosotros, a Cristian, a Nora y a cada líder que forma y conforma un ministerio, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos, Padre amado. Sabemos que te necesitamos, Señor, para que tú dirijas nuestros pasos, para que en su palabra me permite ver más allá de lo que mis ojos naturales alcanzan a mirar, Señor. Gracias, Dios, gracias, Jesús,
Gracias por su palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.